¿Cómo estamos, amigos de Su Chile? El día de hoy estoy muy contento de que, bueno, pues estamos haciendo un capítulo más de los amigos de Su Chile y el día de hoy estamos además compartiendo la mesa con el buen Levit Guzmán, alguien con quien yo quería platicar desde hace ya algún buen tiempo. Soy fan desde que estaba chavillo y andaba cazando las canciones en la radio y me tocó conocerlo ya hace algunos meses en el Foro La Revuelta y el día de hoy, pues por fin cotorrear y poder conversar largo con el buen Levit Guzmán. Muchas gracias por estar con nosotros, Levit. No, gracias a ti, Poncho, y pues a ver qué sale, ¿no? Pues nada, mira, que te traemos con la intención de hablar, que nos platiques. Hemos sabido, para la banda que no te ubica, bueno, fuiste parte de la radio, la única radio cultural de la ciudad durante más de 3 décadas, hermano, me estabas platicando. Cuéntanos cómo fue ese viaje a través del radio cultural de la ciudad. Pues en verdad yo jamás me propuse trabajar en una radio, sino todo fue circunstancial, a raíz de que yo como estudiante del tecnológico y que vivía en Cortázar, de donde crecí, entonces el dinero que me daban mis papás para los pasajes, pues me lo guardaba y me venía y me regresaba de raite, ¿no? Como en ese tiempo era posible. Entonces, cada ida y venida, pues era un ahorro que yo iba guardando para ir a comprar discos. Precisamente aquí en Celaya, en la zona de la Alameda, había dos tiendas de discos de acetatos importados, porque aún cuando en ese tiempo, estoy hablando de los años 70, así casi finales de los 70, había discotecas que eran las que vendían los discos y aún en un pueblo tan pequeño pude conseguir discos de Yes, de Genesis, de Pink Floyd, de Led Zeppelin. Entonces yo crecí en una familia donde por parte de mi papá son músicos, tenían una orquesta de los hermanos Guzmán y yo no pude ser músico por las circunstancias que se den. Entonces, pero me prendí de la música a través de los discos de mi papá. Mi papá era un trompetista que tocaba en esas big bands de aquellos años. Él trabajó muchos años en la frontera, trabajando en los centros nocturnos de San Diego, de Nogales, donde nací yo, y que pues sus discos de la época dorada del jazz, del bebop, de los años 50, de Miles Davis, de Thelonious Monk, todos esos grandes maestros del jazz, pues ahí los tenían y por curiosidad uno los pone a reproducir. Son difíciles para un joven, para un niño oír ese tipo de música, pero bueno, es un enganche inicial. A raíz de ahí, pues yo me engancho más con el rock y en esas época de estudiante de la preparatoria o bachillerato en el tecnológico, pues yo iba y compraba mis discos en estas tiendas que había en el área de la Alameda, y entonces uno de mis profesores siempre me veía, oye, ¿por qué siempre traes discos? Ah, pues que me gustan, los acabo de comprar, y me los pidían para grabarlos para la radio, porque la radio no tenía presupuesto. Entonces yo les prestaba los discos a mi profesor y él los grababa para Radio Tecnológico en los carretes de cinta abierta, y ahí empezó esa relación, prestando yo mis discos a mi profesor, y a partir de ahí en un momento dado me invitó a producir un programa de radio de rock, y ahí fue el inicio. Me costó mucho trabajo porque yo no soy muy comunicativo, no lo era, en esa época era muy reservado, me costaba mucho hablar. Entonces invité a un amigo que era más extrovertido y se le facilitaba más todo ello, y ya junto con él fue como me animé a hacer el programa de Sangre Joven, se llamaba, y fue el primero que iniciamos junto con Gerardo Vargas, mi amigo que sigue en la radio, creo que ahorita está por Yucatán. Qué loco, qué interesante. O sea, antes de que ya trabajaras como tal en Radio Tecnológico, ya nutrías el sonido de Radio Tecnológico. Estuvo chido. Oye, pues, bueno, una generación que no nos tocó vivir
de lleno, digamos que desde pequeños, la era tecnológica, la era de las plataformas digitales, de las redes sociales, pues todavía, como te decía al principio, pues andábamos escuchando el radio, cazando canciones. Y para la banda que empezamos a cansarnos un poco de la música que escuchábamos en todas las estaciones de radio, tarde o temprano nos llegó la información de que pues existía Radio Tecnológico, una radio cultural en la que escuchábamos música, no solamente pues vaya, regional mexicana, que era lo que muchos tendían a pensar que solamente sonaba como música, pues, no sé, sones jarochos o guapangos o música ranchera. Había programas de jazz, había programas de metal, había programas de filosofía, bueno, fue una escuela, un poco de un oasis, como lo mencionaba ahí la misma estación, un oasis en donde uno podía ir y descubrir nueva música. Durante todos estos años que estuviste ahí trabajando, me comentas que fueron más de 30. ¿Cuál ha sido la evolución de la música que tú has podido ver? ¿Te ha gustado? ¿Te sientes cómodo con la evolución musical o prefieres retroceder en tu perspectiva? No, yo pienso que es inevitable y muy natural que la música siga evolucionando, creciendo, desarrollándose por las formas o los medios que inimaginables, ¿no? O sea, si como cuentas tú en cierta época anterior tomábamos a la música como un signo, una bandera de identificación, una bandera de identidad, una bandera generacional, más politizados que ahorita, tal vez se siga haciendo, pero yo desde mi perspectiva de un hombre de 60 años, tengo otro posicionamiento, ¿no? Entonces creo que las generaciones anteriores de los jóvenes tenían una postura más politizada, en el sentido de que incluso uno como rock and rollero era casi tabú escuchar música, que te encontraran en un antro escuchando música disco, ¿no? O sea, era como algo muy elemental, pero que a partir de ahí uno fue afinando con lecturas, con influencias musicales, leyendo a los críticos musicales, porque en su momento dices, ay, qué divertido es hacer programas, invito a mis amigos, me divierto, pero poco a poco vas tomando conciencia de que es una gran responsabilidad, ¿no? En alguno de los... yo me propuse sacar mi licencia de locutor, hice mis exámenes allá ante la televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública en la SEP, saqué mi licencia de locutor, fui a varios diplomados, porque yo no tengo carrera de comunicación, pero quise aprender lo que estuviera a mi alcance, fui a algunos diplomados en Radio UNAM, en un diplomado en Radio Universidad de Guadalajara, etcétera, y alguno de mis maestros me dijo, si no hay nada mejor que el silencio, mejor el silencio. O sea, si ustedes no tienen algo más interesante que el silencio, mejor quédense callados. Y otro me dijo, ¿cuántos habitantes tiene tu ciudad? ¿Cuántos locutores hay? Fíjate, ¿cuántos gentes tienen acceso a un micrófono? Entonces no es para que digas tonterías o banalidades, tienes que decir cosas interesantes, cosas ciertas, y sobre todo, yo dije, y sobre todo cosas provocadoras, porque mi signo un poco reprimido me dio por irme por la provocación, por lo contracultural, por lo que no es aceptado, no es normal. Siempre me gustó esa postura y me fui por ese camino de la contracultura junto con muchos amigos de esa época. Me fui por el pensamiento de izquierda, me fui por la lectura literaria, me fui por los sismos de aquellas épocas, el ultraísmo, el surrealismo, el dadaísmo, todos esos sismos que, aunque fueron más literarios o pictóricos, también influyeron mucho en el pensamiento de los jóvenes de los años 60, 70, 80 todavía, y por eso pienso que la percepción es diferente, pero no puedo ponerme yo a que la música siga creciendo, y hay cosas muy interesantes que ojalá se siga dando y se seguirá dando, a pesar de que a algunos no les guste. A mí sí me gusta. Esta responsabilidad, bueno, nos comentas, tú no tuviste la oportunidad de estudiar quizá la carrera de comunicación, pero
te especializaste y te enfocaste en el mensaje que le estabas dando pues a la banda que te estaba escuchando del otro lado. Uno nunca sabe, está detrás de un micrófono y no sabe quién vaya a llegarle este mensaje, ¿no? Entonces, esta responsabilidad de quien está difundiendo el día de hoy el arte, qué chido que estés en la postura de que estás a favor de la evolución musical, que a final de cuentas, estés o no de acuerdo, la evolución va a seguir y te guste o no, la gente va a perrear hasta el suelo, ¿no? Entonces, eso es bueno escucharlo porque hay muchos puristas que podrían llegar a pensar ahorita, no, es que todo lo que no se hizo antes del 2000 o antes no sirve, ¿no? Está chida la apertura. ¿Qué crees que depare, no ya con la música, sino con la forma en la que se distribuye la música? Tú que fuiste parte de una estación de radio, que viste cómo es que se movía, no solamente el área comercial, porque pues, sabemos que de antemano que en Radio Tecnológico la bandera nunca fue comercial, al menos hasta hace algunos ayeres que saliste, pero la postura de Radio Tecnológico siempre fue pues la propuesta, el conocimiento de nueva música. Para esa música que no tiene el gran aforo, ¿qué crees que sea el futuro? ¿Cómo crees que sea el futuro para esa música? ¿Crees que se vea un buen panorama? ¿Cómo crees que esté la difusión musical actual? Yo creo que ahora, gracias a la internet, pues es inevitable que todas las músicas que valen la pena y surjan van a tener un reconocimiento tarde o temprano, pero si lo comparamos, cómo nos tocó vivir nosotros, cómo recopilar la música, ahorita puedes entrar a internet y bajar lo que quieras en el estilo que quieras. Claro, ahí está. Y lo más extraño y subterráneo, ahí está. Pero antes no, antes en una ciudad como Celaya, como Cortázar, pues te llegaban las cosas, como decía hace un momento, pues chidas, pero había un límite y eso lo tenías que ir a buscar a otros lados. Yo iba a las ciudades cercanas de Querétaro, a las ciudades cercanas de León y posteriormente a la Ciudad de México a buscar música y libros. Y luego ya cuando lo tenía la música, bueno, qué chido está este disco, pero está en otro, no está hasta en el idioma, en el alfabeto cirílico, no lo puedo saber más que hay un año que es del 78, eso es todo lo que sé y parece ser que es de Rusia o de, de por ahí. Entonces, no había internet, entonces tenías que comprar las revistas especializadas que no llegaban a Celaya. Habías que ir a México, te había que ir a centros comerciales o distribuidoras como Tower Records, como otras posibilidades que eran muy especializadas, pero solo en la Ciudad de México. Entonces había que ir por ellas y que investigar para no decir mentiras, ¿no? Entonces, yo a veces nada más sabía el nombre del disco y del grupo y ya, y si acaso de dónde eran, pero tenía yo que hacer un comentario, entonces yo tenía que hacer como un tipo, una crítica, que yo no era un crítico musical, yo no era un crítico literario, pero en base a esa circunstancia te empiezas a leer cierta literatura, ciertos autores, para tener una crítica que no sea tan floja, que no sea tan banal, que no sea tan personal y que tenga cierto sustento. Entonces, si yo me fui especializando en cierta música subterránea o especializada, tenía que leer a esos críticos como Sergio Monsalvo, como David Cortés en México, que se dedican a esa otra música que tiene altísima calidad, pero tiene pocos canales. Ahora con internet, afortunadamente, cualquier propuesta musical tiene esa posibilidad de salir, de darse a conocer y de uno conocerla y maravillarse, porque a mí me aburre mucho a ciertos amigos que voy a sus casas y todavía quieren seguir escuchando a Janis Joplin y a Hendrix eternamente, ¿no? Dice, bueno, son buenos, pero hay cosas más chidas ahora, hay cosas más interesantes ahora, vamos a oírlas, ¿no? Y eso es lo que esa es mi postura. Yo sigo escuchando música, claro, experimental o vanguardista, pero actual. No me quedé con John Cage de los años 60, no me quedé con los músicos que me gustan mucho del bebop, que es mi época favorita del jazz, los años 50, 60. Me gusta escuchar el jazz actual, el jazz de todo el mundo. Entonces yo creo que tener los oídos abiertos es muy enriquecedor y muy divertido también. Claro que sí, es la necesidad por conocer las cosas nuevas.
y dejar de ser nosotros las grabadoras, ¿no? Que están repitiendo una y otra vez. A veces en Celaya, te lo digo yo desde mi trinchera como en el escenario, pues la banda está muy acostumbrada a ir cada semana a cantar su canción favorita una y otra vez, ¿no? Y entonces quiere pedirle al músico que esté en turno que toque otra vez La Planta, o que toque otra vez El Son del Dolor, o que toque otra vez La Chispa Adecuada, ni siquiera los grandes clásicos, ¿no? Pero bueno, un poco es la necesidad de poder difundir esta nueva música, algo que lograste sembrar en varias cabezas, la verdad. Y bueno, quería preguntarte, hablábamos acerca de la contracultura. Yo recuerdo, te conocí, te ubicaba por primera vez en una manifestación que se hizo en contra de la guerra en Irak. Marchamos desde el auditorio Tres Guerras hasta el jardín principal. Y me iba aventando consignias y quemamos un par de banderas, recuerdo. Estuvo chido. ¿Cómo está esta onda? Yo veo que la contracultura, claro, y al igual que todas las corrientes con el internet, se ha potencializado. El día de hoy la contracultura termina siendo el Che Guevara actual, esta onda que ahora se comercializa y que ahora se utiliza a favor de las grandes corporaciones. Yo lo veo un poco así en ocasiones. Yo pienso que la contracultura pues se manifiesta y también se evoluciona y también se camuflajea, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, en esa manifestación, fíjate, iba mi esposa embarazada, le pitaron un letrero en su barrigota, Sí, entonces le digo a mi hija mayor, Camila, pues tú estuviste ya, antes de nacer ya andabas en el alboroto politiquero, ¿no? Porque nos interesa la política, nos interesa la cuestión social, la participación, y entonces eso también pues lo llevé a los micrófonos, ¿no? Los programas como Radio Caos, que era seguido y continuamente los funcionarios del tecnológico me llamaban la atención por el lenguaje que utilizaba, por los temas que abordaba, por los enfoques que daba a ciertas informaciones, que yo en ese estaba muy clavado con el movimiento zapatista, con todos los movimientos que sean de la izquierda, ¿no? Entonces, eso con las lecturas que uno tiene pues de los filósofos, que los pocos o poetas o escritores que uno admira y que son contestatarios y que están aquí en la mente, está Camus, está Sartre, está Bataille, está Artaud, entonces tantos autores que uno que también los quiere dar a conocer, está Bukowski, están todos los locos tronados que tienen mucho que decir todavía y que ahí están sus textos, yo los agarraba y los leía con mucha pasión. Y me daba mucho gusto cuando alguien me llamaba y me decía, oye, güey, ese texto me salvó, güey, o ese texto me hubiera gustado yo escribirlo, parece que fue para mí, etcétera, ¿no? Entonces, leer algunos cuentos breves, leer poemas, leer ensayos, darle parte también al pensamiento político, al pensamiento crítico, traté yo de darlo, ¿no? A veces era muy pretencioso en una radio tan provinciana como Radio Tecnológico de Celaya, pero para mí era necesario. Yo pienso, pues si yo estoy aquí, pues tengo que dar lo que yo pienso, lo que creo que es importante, lo que creo que es una alternativa y no quedarnos simplemente en el marasmo de lo que viene e irte con la corriente, sino hay que proponer, hay que protestar, hay que estar o no de acuerdo, pero siempre participando y siempre, yo creo, no siempre estar llamando la atención, simplemente saber que estamos vivos y que nuestra participación pues es obligatoria, necesaria y si es divertida, mejor. Ya van un par de ocasiones que en esta entrevista me dices que eres de izquierda. Como un orgulloso izquierdista de pensamiento que eres, ¿qué opinas acerca de este gobierno que se supone que es de corriente izquierda, que es la cuarta transformación? ¿Qué opina un izquierdista como tú de tantos años de esta onda? Sí, soy un militante de la izquierda no dogmática, o sea, no soy ni estalinista, ni maoísta, ni trotskista, pero tengo lecturas y fundamentos y otras aficiones hasta con el anarquismo, ¿no?
pero lo que estamos viendo en el gobierno de la República, yo creo que es algo inaudito, o sea, nunca nos hubiéramos imaginado, ni siquiera que lo hubieran dejado llegar, dadas las instituciones corruptas como el INE, que lo estamos viendo. Entonces, cuando un gobierno de izquierda, de centro de izquierda, porque no es un gobierno de izquierda, o sea, no es comunista, no es socialista, no toma esas banderas, simplemente ellos toman el pensamiento progresista. Entonces yo creo que está haciendo un buen trabajo. Claro, es dificilísimo encontrar un país que durante 40 años fue robado, saqueado, quemado, ensuciado, envilecido durante 40 años y querer que en 3, 4 años resuelvas eso. Es como si a ti te pasan un negocio quebrado o que está al punto de la quiebra y que en 2 años quieres que ese negocio sea floreciente, ¿no? No, es un proceso y sobre todo los procesos sociales llevan tiempo. No es un proceso económico, financiero, administrativo, es un proceso social y para transformar y hacer cambios sociales no se dan en 2, 3 años, se dan en generaciones, pero como empiezo creo que está bien. Está luchando contra un país en quiebra, lo recibió en una quiebra total, en un saqueo increíble y abrumador, en que parecía que se sacó la rifa del tigre, ¿no? O sea, órale, llévate el pinche tigre, pero aún así, con sus banderas de no corrupción, con sus banderas de bajos presupuestos, de bajos salarios, ha hecho muchísimo y creo que con todo y tener a toda la prensa del país en contra, todos los canales dicen que es un dictador, pero no lo cierra. O sea, si fuera un dictador hubiera cerrado esos canales que lo critican. Todos los canales importantes de la televisión, de internet, de los medios, son sus contrarios. Todos los días, no solo dicen cosas contra él, dicen muchas mentiras, muchas tonterías, y bueno, es ahora la estrategia del desgaste y de las fake news. O sea, tú tira tanta mierda, como dice Alarraqui, tira tanta mierda, esa es la estrategia, tirar mierda, mentira, ensuciar, pero un gobierno que en 4 años hizo un aeropuerto, está en construcción una refinería de las más grandes del mundo y está haciendo un tren que con todas las trabas que les ponen y aparte echar a andar todas las refinerías que estaban en menos de un 30% de su producción y tener becas para jóvenes, adultos mayores, que todos los países europeos del primer mundo tienen becas para adultos mayores, no es una ocurrencia de este tipo mesiánico, es una estrategia europea que él tomó y que está haciendo mucho bien a muchos sectores de la sociedad y que con todas las críticas que tenga y con los fallos que tiene, porque por supuesto que tiene fallos, lo que ha hecho en 4 años es sorprendente y espero que su relevo salga de su misma línea y continúe lo que va a quedar pendiente, porque él mismo ha dicho, es imposible que en un sexenio corrija todo el mugrero, todo el saqueo, toda la porquería que dejaron los años de ladrones, de saqueos, de traiciones de los gobiernos de la ultraderecha del PAN y del PRI. Pues sí, una postura rígida y pues este tema que siempre polariza a la banda, ¿no? Unos en contra, unos a favor. Creo que a final de cuentas la discusión debería de llevarnos a una opinión en común y no a un enfrentamiento entre población. Creo que a final de cuentas todos los que pretendemos es que nos vaya más chido, ¿no? Pero también es muy importante tener una postura firme. Así que bueno, pues Levid, nosotros nos vamos a despedir. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Antes de despedirnos me gustaría preguntarte, bueno, varias personas como nosotros estamos siempre pensando, ¿dónde está Levid? ¿Dónde lo puedo escuchar? Quiero seguir aprendiendo de Levid. ¿Viene algún proyecto? Alguna vez platicamos y me dijiste que pues, estabas muy, muy separado ya de la comunicación. ¿Hay algún proyecto que quieras tener en mente? ¿Estás dispuesto a alguien que pueda verte y a lo mejor pues, querer generar algún proyecto en internet o algo? ¿Estás dispuesto a seguir transmitiendo la música? Por supuesto, yo
quise tomarme un descanso, ¿no? Después de 35 años, quise ya no preocuparme un día por qué voy a presentar. Pero además, no solamente eras programador, después eras productor, después eras locutor, después les dabas música, después lo hacías todo en el mismo programa. Fueron 35 años de una chamba ardua que si Radio Tecnológico tiene una bandera de contracultura y de buena música es por ti. Cabrón. Qué cansado, nah, sigues por más. Sí, digo, me tocó eso y en una circunstancia donde no hay otra cosa tienes que hacerlo todo, no porque te creas superhombre, sino porque no hay, o lo haces, entonces eres locutor, eres guionista, eres productor, eres operador técnico y eres editor, etcétera, ¿no? Entonces es pesado, pero creo que es muy enriquecedor, yo estoy muy contento. Ahorita digo, me tomé un descanso, pero tengo pensado, cuando sea posible, he comentado con algunos amigos, a mí lo que me molesta mucho es tener que pelearme con los derechos de autor cuando estoy presentando, porque mis programas son musicales, básicamente musicales, entonces yo quiero que la gente conozca la música que a mí me ha encantado y que quiero compartirla, pero no puedo porque dicen que estoy lucrando, aunque no sea así. Entonces, cuando pueda superar estos problemas, que yo no quiero estar resolviendo problemas legales, problemas de mercadotecnia, sino simplemente ir a producir un programa, claro que lo quiero hacer, ¿no? De hecho, tengo ahí un stock de 500 programas de jazz y de música contracultural que quiero ponerlos a disposición de quien quiera oírlos. Quiero hacer nuevos programas, sigo comprando y oyendo música, sigo escribiendo, ahorita tengo ya para editar me gusta escribir cuentos, tengo un pequeño libro de cuentos de la Universidad de Guanajuato, editó en el 2005 bajo el nombre de Amor y otras rabias. Ahorita tengo un libro que a ver cuándo sale editado, que es sobre cuentos relativos a la radio, que se llama Afinando Sintonía. Era el nombre de uno de mis programas, es el nombre de uno de los cuentos y es el nombre del libro en general, Afinando Sintonía, y entre paréntesis, ficciones desde el cuadrante radiofónico. Esos ya están ahí, 10 cuentos listos para ser publicados. Voy a buscar las formas, los medios y sigo escribiendo. Estoy en esa hora, en mi vena más de narrativa, de escritura. Pues súper chido saber toda esta onda. Sabemos que la EVIT tiene todavía más para adelante, así que, carnalito, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros. Y ahora sí, pues nos vamos. Bueno, yo veo que tú te has visto muy moderado, ¿eh? Yo ya le llevo la mitad de esta madre, me dijeron que era agua de la llave. Así que pues no me puedo ir sin antes recomendarles, hermanos, vénganse al Suchili todos los días de la semana con música en vivo, de todos los géneros, de todos los sabores, de todos los colores. Estamos ahora en el movimiento Bajío Rock, vengan todos los jueves a escuchar música original, música hecha aquí en el centro del país, aquí en la ciudad de La Cajeta. Todos los jueves aquí en el escenario estamos presentando distintas bandas, así que bueno, nos despedimos, carnales. Él fue Levit Guzmán, estos son los amigos de Suchile y pásenla chido.